Fidel que vibra en la montaña, un rubí, 5 franjas y una estrella. Tuve la oportunidad de conocer a Mario, un compañero cubano que es un discípulo de Martínez Heredia, y al escucharlo uno se da cuenta cómo habla Martínez Heredia, cómo dejó la huella, el sentido de hablar con mucha humildad primero, segundo, hablar desde lo más profundo de uno y no recitando versículos de lo que han escrito otros, y tercero, y él lo dejó claro, digamos, hoy día fue llamado a Cuba por el momento que está viviendo Cuba, fue el primero en partir allá, dispuesto a dar su vida en todo momento por el proyecto revolucionario. O sea, ser crítico y estar dispuesto a morir en cada momento por la defensa de la revolución, yo creo que ese es el concepto más claro de lo que puede ser un revolucionario. Pero al mismo tiempo, estar abierto, pero además tener una preocupación importante como un deber. Uno toma el deber, y ese deber significa no solamente sacrificio, significa estudiar, significa planificarse, significa esforzarse, significa comprometerse y significa prepararse en todos los aspectos, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista material. Entonces, por eso es tan importante este libro. Martínez Heredia nos enseña a pensar por uno mismo, como ya lo hiciera también Gramsci, pero como lo plantea en su profundidad, si uno lo lee con cuidado y lo lee en profundo, el propio Carlos Marx. O sea, él llama, digamos, a entender los fenómenos y a sacar, que uno saque las conclusiones para elaborar el proyecto de futuro. Fernando Martínez Heredia, a los 24 años de edad, bastante joven, se le designa la responsabilidad de liderar el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana en el año 1963. ¿Ya? A poquitos años de iniciar la Revolución Cubana, pero ya instalada y con la declaración explícita de ser una revolución socialista y cuáles eran los horizontes a los cuales se apostaba. Este grupo, conocido como el Grupo de la Calle K, debido a que el Departamento de Filosofía quedaba en el nombre de dicha calle, en el sector del Vedado, compuesto por jóvenes, comenzaron a desarrollar los cursos de marxismo para el resto de las carreras, pero también cursos de formación política para el resto de los militantes de los distintos movimientos y organizaciones que se estaban desarrollando. En ese contexto, en 1964, el que era entonces presidente de la República de Cuba, el doctor Osvaldo Dorticós, llega a una reunión a la calle K, a juntarse con este grupo de jóvenes, y que ya estaban enterados de que había esta problemática, esta contradicción con los manuales que le estaban llegando desde el sovietismo. Y Dorticós en el pleno de esa reunión le dice, y ese es el motivo por el cual este libro lleva dicho nombre, le dice: yo no sé cómo lo van a hacer ustedes, pero ustedes van a tener que incendiar el océano. Del mismo modo es que Gramsci entiende entonces, en la Italia de su momento, que no era posible llegar y aplicar de forma calcada los fenómenos y los procesos que estaban sucediendo en Rusia, sino que era necesario desarrollar de forma innovadora y creativa los procesos revolucionarios en su propia realidad. Y Fernando Martínez Heredia desarrolla el mismo ejercicio. En el artículo que está dentro de este libro, que se llama El ejercicio del pensar, que es uno de los primeros ensayos que escribe Fernando Martínez Heredia durante la década de los 60, lo inicia reflexionando en torno a una frase que utiliza el comandante Fidel Castro, que dice: es necesario que en esta revolución nosotros pensemos por cabeza propia.
Y bajo estas reflexiones, entonces, que profundicen aquello, y en la página número 82 del libro, donde está el artículo, quisiera compartir con ustedes un pequeño trocito de Fernando Martín Heredia para que nos vayamos aclimatando a su escritura, a su estilo de plantear las cosas, y considerando entonces esta idea de la traducibilidad y de la problematización de cómo hacemos para que las experiencias revolucionarias anteriores nos sirvan como mochila, ¿no es cierto?, útil para poder llevar a cabo nuestras innovadoras y creativas acciones. Entonces dice así: el traslado al escenario americano de la posición revolucionaria marxista, correspondiente a un proletariado desarrollado al que se le señala su papel histórico, ha significado muchas veces la formación de una secta que pugna dramáticamente por representar a una clase principal. Y conocido esa situación, ¿no es cierto? Polo de la contradicción antagónica entre burgueses y obreros, secta inoperante para aglutinar consigo una fuerza popular que realice la tarea histórica inevitable para estas sociedades: la liberación nacional antiimperialista. Comprender la necesidad de realizar esta tarea no impediría, por cierto, poseer una comprensión del papel de la lucha de clases y del proletariado como agente histórico del comunismo. Pues solo teniendo acceso revolucionario al poder político y por tanto al poder económico y militar, es posible generar relaciones que proletaricen a la mayoría de la nación. Proletarización es la premisa para intentar alcanzar el comunismo. Con esto quisiera destacar que el ejercicio que colectivamente hemos realizado como Editorial Popular La Pajarilla al llevar a cabo esta publicación tiene dos relevancias muy sustantivas. La primera tiene que ver con la solidaridad internacional. Las ganancias de este libro van directamente a la campaña por la compra de paneles solares a Cuba, directamente, sin intermediarios. Y por lo tanto, el que ustedes puedan colaborar con uno de estos ejemplares está directamente apoyando a dicha causa. Pero no solamente esa es la gran relevancia que tiene la publicación de este libro, sino que también está en su contenido. Publicar a Fernando Martínez Heredia es resaltar la importancia, la necesidad y la urgencia de la revolución. Es hablar en código revolucionario, es hablar para los y las revolucionarias, es para contribuir a las acciones que en cada una de las localidades y territorios se llevan a cabo. Es, por lo tanto, una herramienta absolutamente útil para los pueblos que luchan por su autodeterminación, por su soberanía y por su verdadera independencia. Muchas gracias. A veces los que tienen la costumbre, cuando hay un régimen que dura mucho, como el caso del nuestro, se vuelven rutinarios. Para ellos, por ejemplo, la política es una cosa fija y funciona todos los días igual. Eso no es cierto. Hay veces que hay una caída fuerte de lo que es hacer política, de lo que es la participación política, y a veces incluso son sucesos determinados los que activan a la gente. Ahora, yo entiendo que nosotros en estos últimos años estamos saliendo adelante, pero no hemos tenido para nada suficientes movilizaciones políticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un parlamento que tenemos un Capitolio precioso ahí en el Prado. Y ahí otra vez entonces los senadores y los diputados van a discutir muchas cosas y van a ver la manera de conseguir dinero para ellos y su familia. No. Pero no quiere eso decir que hay destinos inexorables, al contrario. Pero a partir de las protestas por unas personas que jamás debieron haber vuelto a salir en la televisión y salieron, se empezó a usar un medio que nadie utilizaba, que era el correo electrónico. El correo electrónico primero para criticar aquello, pero a continuación, en menos de 3 meses, ya se hablaba por el correo electrónico de toda la economía del país, la política del país, las ideas del país. Todo eso fue una democratización de la comunicación. Cualquiera escribía un correo y los repartía, y si a otro le gustaba se los repartía a otros muchos más. Y de pronto se rompió el control
de los que creían que con sus medios de comunicación, prensa, radio y televisión, tenían todo perfectamente ubicado, controlado, divulgado, etc. En ese sentido, a mí me gusta mucho que ya hay una crítica de izquierda fuerte en Cuba, crítica a las realidades, a las situaciones, a las actuaciones nuestras, que procede del propio campo nuestro. Es una crítica dentro de la revolución. Y ahí vuelvo a lo que dije hace un rato, que es el debate en el tipo de sociedad nuestra, que no consiste en el abstracto y vacío concepto de la libertad de expresión general, sino que consiste en la capacidad de expresión de los que están viviendo en una sociedad determinada para tratar de que esa sociedad determinada se presente claramente sus problemas, que enfrente sus conflictos, que no los esconda y sobre todo que los resuelva bien. Eso es importantísimo y eso está sucediendo. Va a tener que crecer. Yo decía hace un rato que el sistema político no está a la altura todavía bien de lo que necesitamos, pero bueno, estas señales son buenas. ¿Por qué es nutritivo este libro de Fernando Martínez Heredia, esta recopilación de textos para nuestra propia formación como estudiantes universitarios? ¿Por qué hoy, 2026, debemos leer este texto y por qué es válido y es nutritivo para nosotros como estudiantes y futuros profesionales? Entonces, cuando discutíamos esto, empezábamos pensando en que, en primer lugar, Fernando Martínez Heredia, al igual que nosotros en nuestra condición de estudiantes, empezó por ser un estudiante en la Universidad de La Habana, ¿cierto? Igual que todos nosotros, y es en ese contexto donde visibiliza por sus propios sentidos, por su propia experiencia, de manera empírica, las mismas contradicciones, la misma opresión sistemática del sistema. Y eso también es súper importante porque muchas veces vemos a los revolucionarios de una manera ideal, de una manera que suele ser utópica, casi como estas ideas platónicas, pero en verdad son personas como nosotros, como nosotras, que sí, fueron valientes y dieron su vida, pero al idealizarlos nos alejamos de ellos. Entonces, cómo también nosotros nos hacemos parte y vamos formándonos como revolucionarios y revolucionarias. En ese sentido, y muy de la mano con eso, leyendo los textos, comprendemos que existe una vigencia absoluta del pensamiento de Fernando Martínez Heredia para hoy, 2026. Entonces, y a él le dan la tarea, como decía el compañero, de ser el encargado del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Entonces estaba pensando teóricamente, de manera marxista, cómo surge esta nueva sociedad, cómo se piensa el hombre nuevo o el ser humano nuevo. Y eso es súper interesante porque a nuestra generación no se nos ha enseñado ese proceso. Nosotros hemos crecido en el siglo XXI, en tecnología, como decíamos con la pandemia. Lo más revolucionario que vivimos fue la revuelta, el estallido social. Entonces nosotros no hemos crecido con esa idea ni siquiera de que una revolución es posible o de que existe esa posibilidad de una vida fuera del capitalismo. Entonces, cuando leemos estos textos de Fernando Martínez Heredia y vemos cómo está pensando el socialismo, cómo está pensando la educación, en una forma que es distinta a la que nos han impuesto, es súper interesante porque salimos de nuestros propios márgenes. Y eso es muy nutritivo. En nuestras manos, en nuestra posición de seres humanos, tenemos la capacidad de organizarnos en conjunto, de que no es fácil, obviamente, pero de que es posible. Y yo creo que esa es la gran enseñanza finalmente que hace la Revolución Cubana y que es el gran farol para los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo, de que es posible, finalmente. La revolución es posible, de que un grupo de hombres y mujeres fueron capaces de llegar al poder. Y eso es también lo que intentamos como reflejar en nuestros compañeros de la universidad. Cómo esa posibilidad no es simplemente una idea utópica, sino que pasó, existió y sigue vigente, y también esa es una de las razones por las que hasta el día de hoy nos organizamos por Cuba. Por eso también es que rescatamos mucho lo que vemos en este libro y la historia de la Revolución Cubana en general. Otra cosa, otro elemento que no podemos dejar de lado, por supuesto, tiene que ver con que Fernando Martínez Heredia está pensando en nuestra América, en nuestra nueva América, y eso es sin duda demasiado rescatable porque tampoco podemos olvidar que hemos sido colonizados
a la fuerza, por supuesto, con el genocidio más grande de la historia. Entonces, cuando leemos y estudiamos sobre pensadores que son de nuestro propio territorio, también comprendemos las cosas de una forma distinta. Nosotros en la universidad leemos puros autores occidentales, ¿cierto?, europeos. Entonces, cuando leemos a un pensador cubano que está pensando por nuestro territorio, por nuestra América, desde nuestra América y para nuestra América, cambian las concepciones. Y eso es lo que queremos pronto, como ir poco a poco como incorporando a nuestra generación. Lo mismo pasa respecto a ser marxistas críticos, a ser intelectuales orgánicos, a cuestionar también la teoría. La teoría no está escrita en piedra, ¿cierto?, sino cómo somos capaces de pensarla para nuestra realidad específica. El marxismo lamentablemente Marx escribió hace 200 años, entonces si nosotros no somos capaces de leerlo, de comprenderlo y aplicarlo a nuestra realidad concreta, en verdad estamos haciendo teoría y política en las nubes. Entonces, ¿cómo también rescatamos este marxismo crítico de Martínez Heredia para nuestra propia formación como estudiantes y jóvenes revolucionarios? ¿Cómo vamos creando nuestra propia praxis? Que es algo que personalmente también rescato mucho porque soy estudiante de filosofía, entonces también la mayoría de los filósofos lamentablemente se quedan en el escritorio, se quedan en los libros, y en verdad lo que nosotros queremos hacer es transformar nuestra realidad, no simplemente estudiarla o comprenderla, como decía el joven Marx. Y eso ha sido súper nutritivo, entonces agradecidos nuevamente de poder estar acá, agradecida personalmente y también en nombre del comité, y muchas gracias.